tejas de policarbonato, ¿sí? De las tejas de policarbonato Mattison. La garantía de estas tejas, entonces, bueno, para empezar, me presento, mi nombre es Cristian Pico, yo soy ingeniero civil, yo soy el jefe o el director técnico pues, de la multinacional Mattison en la división construcción. Listo, entonces Mattison es una multinacional chilena que tiene ya más de 80 años en el mercado global. Esta compañía pues es un gigante pues empresarial. Y en Colombia, dentro de sus muchas líneas de negocio, pues está la parte de construcción. Y dentro de la parte de construcción, lo más fuerte son las cubiertas, ¿no? Entonces tenemos cubiertas termoacústicas en UPVC y tenemos las cubiertas de policarbonato. Para que tengan ustedes un buen contexto de estas tejas y el comportamiento de ellas, estas tejas de policarbonato, el fabricante o la planta que tenemos nosotros, estos son tejas fabricadas con una exigencia en calidad bastante alta. Y yo me imagino que eso lo dirán todas las empresas, pero acá yo les voy a decir el por qué. Estas tejas son realmente fabricadas por una planta que en realidad es Bayer, que es una empresa alemana, ¿sí? El de la misma de si es Bayer es bueno. Entonces, esta empresa de químicos también se dedica a la fabricación de este tipo de productos. Y entonces, estas tejas que nosotros manejamos son todas de esa planta. Por eso nosotros podemos dar una garantía de 10 años sobre el producto, ¿sí? Ahora esta garantía, pues, que cubre realmente cualquier tema de temas de fabricación, ojo. Y precisamente como solo cubre temas de fabricación, por eso también está mi tarea como departamento técnico, el capacitarlos a todos ustedes para que sepan cómo manipularlo y así complementar un buen producto con una buena manipulación y de esa manera pues garantizar un buen comportamiento del producto ya instalado. ¿Listo? Eso es como para contextualizar. Dentro de nuestras tejas de policarbonato, entonces tenemos, pues acá, ustedes ven un letrero que se llama Roma, es realmente la teja de perfil 3. Termogreca es literalmente una teja greca, pero es como una teja, de alguna manera, una especie de teja alveolar, ¿sí? Como una especie de lámina alveolar de policarbonato. Tenemos la teja greca, que es en capa sencilla. Esta termogreca entonces es de doble capa. Tiene la misma figura de la teja greca, pero en doble capa de policarbonato. Y tenemos la teja de policarbonato de perfil 7. ¿Listo? Entonces estas son nuestras tejas, pues también manejamos lámina de policarbonato alveolar de esta misma compañía, o de este mismo fabricante, pues más bien. ¿Listo? Entonces eso como para poder garantizar una buena calidad en el producto a nuestros clientes. Ahora sí, entonces, ¿qué información es necesaria siempre que hablamos de tejas? Entonces, hablemos de algunas de las dimensiones, como para que ustedes conozcan. Bueno, teja de perfil 7, el complemento de perfil 7, es exactamente la misma geometría de la teja de perfil 7 de fibrocemento, para que se pueda usar como complemento translúcido, ¿sí? Usualmente pues, los colores más llamativos son el color completamente transparente que se llama cristal y se usa mucho el color opal. De todas maneras, nosotros también manejamos el color bronce y en algunas otras tejas manejamos incluso otro color que se llama gris humo. Pero en las tiendas van a empezar a encontrar todas estas tejas con más que todo cristal y opal. ¿Listo? La teja de perfil 7, entonces, con esto tiene un ancho de 92 centímetros y un ancho útil de 84 centímetros. Bueno, en realidad son 87. Acá, pues, simplemente se toman esos 3 centímetros como de factor de seguridad, ¿sí? Pero, pues, todos sabemos que el traslapo de una teja de perfil 7 son 5 centímetros. ¿Listo? De la teja greca, entonces de 99 centímetros de ancho total, 84 útil. La teja de perfil 3
es de 92 centímetros de ancho total. Esto pues es un poquito más ancho que otras tejas del mercado. Y acá dice que 85 centímetros de ancho útil, indicando pues que son alrededor de 7 centímetros el traslapo. Pero bueno, mejor dicho, lo importante en realidad es que tenga el traslapo necesario. Es decir, acá se recomienda que sean 2 crestas. ¿Listo? Entonces eso pues lo pueden tener ustedes ahí como ventaja o como ayuda. Pues yo no me voy a poner a medir en el traslapo cuánto tiene que quedar, sino que simplemente traslapo 2 crestas y con eso ya estoy completo. ¿Listo? Y está entonces la teja termogreca, que si se fijan, las dimensiones, a pesar de que es la misma geometría de la greca, varían. ¿Sí? Esta teja termogreca tiene 92 centímetros, según la ficha técnica, y 84 centímetros de ancho útil. ¿Esto por qué fue necesario decírselos a ustedes? Siempre es bueno uno saber el ancho útil porque con este es con el que sacamos las cantidades de obra. ¿Listo? Ahora estas tejas vienen en longitudes, más usualmente vienen en longitudes de número 6, número 8 y número 10. Es decir, 1,83, 2,44 y 3,05. ¿Listo? Esas son como las 3 longitudes más usuales que van a encontrar ustedes en las tiendas a nivel nacional. De resto, ¿qué recomendaciones hay que tener en cuenta con respecto a la manipulación de estas tejas? Por ahora vamos en algunas recomendaciones técnicas, ¿listo? Nosotros, ¿qué recomendamos? Recomendamos 15% de pendiente. Esto significa que por cada metro que avanzo subo 15 centímetros. ¿Listo? Eso significa 15%. Y la distancia entre apoyos, si ustedes se fijan acá en la partecita de abajo, dice una distancia entre apoyos diferente para todas. Para que no se confundan, yo les recomendaría que manejemos 1 metro para todas. Y ya con eso creo que es suficientemente bueno para que aplique para todas las cubiertas. ¿Listo? Entonces, con que manejemos 1 metro de distancia entre apoyos para tejas de policarbonato, está perfecto. Beneficios de estas tejas. Entonces, hay que tener en cuenta que estas tejas tienen una capa de filtro UV, ¿sí? Entonces, tienen una muy buena vida útil. Esto protege tanto la teja como todo lo que esté debajo de la teja. ¿Listo? Estas tejas pues se fabrican, lo que les decía yo ahorita, con una alta exigencia en temas de calidad. Entonces, la resistencia al impacto pues es bastante buena. El filtro UV que tiene es algo real. Le hacemos pruebas cada fabricación, cada lote, para ver la capa de filtro UV que tiene y asegurar que por lo menos tengamos alrededor de 20 a 23 micras de filtro UV. ¿Listo? Son tejas que se dejan curvar bastante fácil. Es decir, a pesar de que tienen una alta resistencia al impacto, también son tejas muy dúctiles. El policarbonato, pues hoy por hoy es conocido como el acero de los plásticos, ¿no? Entonces, pues es un gran producto, es un gran material y desde que lo sepamos instalar, pues debe funcionar bastante bien. Para la teja termogreca, que es doble capa, ¿sí? se habla de un beneficio adicional que es aislamiento térmico. Y en realidad, pues sí lo hay. Sí, es un aislamiento pequeño, porque al fin y al cabo sigue siendo una teja translúcida, pero tiene un comportamiento térmico mucho mejor que el resto de tejas de capa sencilla. Eso como para que lo tengan ustedes en cuenta a la hora de saber escoger qué teja aplica para mi proyecto. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a lo que nos gusta más que todo, que sería el proceso de instalación. Entonces, aquí en el tema de la estructura, ¿qué van a encontrar ustedes en esta ficha técnica? Entonces se dan recomendaciones empezando por la estructura, que ya ahorita hablábamos de 15%, acá incluso habla del 10%, las recomendaciones del 10% sin traslapo y 15% con traslapo. ¿Listo? La estructura pues puede ser en el material que sea, madera, aluminio, acero, el que incluso perfilerían en PVC.
Entonces, pues no hay ningún problema. Ahora, con respecto a la estructura, que es importante aclarar, siempre que ustedes se suban a realizar una instalación de la cubierta que sea, es bueno que ustedes le pasen un hilo a la estructura para verificar el nivel de la estructura, que esté nivelado, ¿sí? Que no vaya a tener deflexión, que no vayan a haber perfiles que estén más altos que otros, porque esto puede afectar el comportamiento del producto, de la teja. Eso por un lado. Por el otro, pues entonces verificar la distancia entre apoyos, ¿no? Que sea no mayor a 1 metro. ¿Sí? Entonces, pues en caso de necesitar el apoyo adicional, simplemente instalarlo y con eso garantizar que tengamos un buen comportamiento en la teja y que no se nos vaya a deflectar. Para el corte de la teja, recomendamos que se haga con tijera para lámina, ¿sí? O algunos que llaman tijera hojalatera, o algunos llaman tijera de aviación. Que es importante a la hora de cortar las tejas plásticas. Ojo, en esto sí es bueno que lo pongan, me presten atención y lo pongan en práctica. Cuando estén cortando lámina plástica con tijera para lámina, necesitan hacer un corte continuo, es decir, les recomiendo que no cierren la tijera completamente. Al cerrar la tijera completamente, ahí queda un espaciecito que por ahí se pueden generar fisuras y de ahí prácticamente ustedes vienen cortando, por ejemplo, la teja en este sentido y si yo cierro la tijera completamente, entonces por acá, por ejemplo, donde quedó el borde de la tijera, por ahí me empieza entonces una fisura en este sentido. Entonces, si yo no lo corrijo, ¿sí? Nunca voy a tener entonces nunca voy a dejar de tener esas fisuras. Entonces, siempre es cortar seguido, ¿sí? Sin cerrar la tijera completamente. Eso es súper clave. Entonces, ahora sí en modo de instalación. Vamos a hablar de unas recomendaciones de instalación que son críticas y les voy a dar las claves para la buena instalación de todas las tejas de plástico o tejas de policarbonato especialmente. Y pues hoy particularmente les hablo de las tejas Matisen. Entonces, uno, pilas, porque ahorita yo les hablaba que las tejas tienen una capa de filtro UV. Entonces, todas las tejas tienen un derecho. Pilas porque algunas veces cuando vamos a instalar le quitamos el sellito donde dice este lado arriba. Y después cuando vamos a instalar no sabemos cuál fue el lado que iba para arriba. ¿Sí? En muchas ocasiones ha pasado que entonces al no saber instalan la teja con el filtro UV hacia adentro. Luego queda completamente expuesta al sol y el sol lo que hace es tostar la teja, pero de manera casi que inmediata. Listo, entonces tengan ese detalle muy presente. ¿Cuál es la recomendación? No le quiten el sello, ¿sí? Primero instalen la teja y inmediatamente después de instalada la teja, que ustedes aseguren que quedó la parte del filtro UV hacia el exterior, le quitan ahí sí el sello. ¿Listo? Entonces, eso para poder garantizar que instalemos la teja al derecho. Dos, les recomendamos de manera muy fuertemente el hecho de usar algún material de aislamiento cuando la perfilería es metálica. Les recomendamos que usen un material de aislamiento entre la perfilería y la teja. La teja es muy buena para soportar, por el lado del filtro UV, es muy buena para soportar todo ese tema de los rayos UV del sol, toda la intemperie, exteriores y toda esa exigencia que tiene una teja. Pero por debajo, la estructura metálica prácticamente se mueve una parrilla, literal. ¿Sí? Al estar expuesta a un sol, y sobre todo un sol, los que vivimos en Bogotá, hoy experimentamos un sol, mejor dicho, fuera de, fuera de los registros. Pero entonces en regiones cálidas, ¿no? Por ejemplo, en la región de la costa, el Magdalena Medio, todo el sector del Tolima Grande y demás, ¿no? Llanos también, van a tener este calor constante. ¿Sí? Es decir, todos los días esa estructura se me va a volver una parrilla y va a empezar a calentar la teja desde abajo hacia arriba, que es por la parte por donde no tiene filtro UV, pero aún si lo tuviera,
Realmente el calor al que está expuesta la teja es calor por contacto directo. Entonces, cuando usamos un material de aislamiento entre teja y estructura, los perfiles, las correas, de esa manera nosotros garantizamos también una buena vida útil en la teja. Ahora, ¿qué materiales puedo usar? Realmente el que ustedes determinen que sea un material que aísle, o sea, que no deje que entre en contacto directo la teja con la perfilería, está bien. Pero les digo algunos de los ejemplos que he visto a la hora de visitar obras o proyectos con teja plástica, con teja de policarbonato. He visto, bueno, solo una vez, que es muy costoso, he visto que han usado corcho, pero se puede usar, por ejemplo, madera delgadita, ¿sí? Se pueden usar láminas delgadas de madera que ayuden pues a que no esté en contacto directo la teja con la perfilería metálica, o incluso, aquí es una publicidad no paga, en las tiendas de Sodimac ustedes van a encontrar un producto que me pareció la machera, que se llama Jumbolón y es cinta para traslapos, se llama. Es una cinta muy, muy gruesa, ¿sí? Esa cinta tiene una espumita y un adhesivo. Entonces, por ejemplo, una cinta como esa también les puede funcionar divinamente, viene un rollo completo. Ahora, con lo grueso que es, pues ustedes podrían incluso cortar varias tiras de un mismo pedazo, les puede alcanzar para incluso 3 o 4 tiras y los ponemos sobre la perfilería y sobre esa espumita, entonces ahí sí instalamos nuestra teja plástica. ¿Listo? Algunos otros, pues antes de existir esta cinta, usábamos entonces sí, el material que usábamos, por ejemplo, para las corbatas, cuando uno va a fundir concreto, ¿sí? Entonces todo eso de Ductolón, Jumbolón, todos esos productos que son muy, muy buenos a la hora de aislamiento en contacto directo. ¿Listo? Entonces ya van dos recomendaciones que son claves. Uno, lo del tema de la estructura, verificar que esté nivelada. Y dos, el tema de que no tengamos nosotros un contacto directo con perfilería metálica, principalmente aluminio o acero, entre las tejas de policarbonato, las tejas plásticas y la estructura. ¿Listo? Bueno, ahora, sin, sin pelos en la lengua, por decirlo de esta manera tan coloquial, les voy a dar los dos tips más clave para la buena instalación de las tejas plásticas y que podamos prolongar la vida útil de estas tejas. Uno, preperforar. Ojo, por lo general, nosotros lo que hacemos es poner el tornillo, ¿sí?, en el atornillador o taladro y de una vez va para adentro. Eso hace que entonces la teja o el tornillo, ¿sí?, entre pero quede completamente sujeto. Entonces, pilas con eso. ¿Cuál es la explicación? ¿O cuál sería la recomendación? Y ya vamos a la explicación. Uno, se debe preperforar, luego se debe taladrar previamente con una broca un poquito más grande que el diámetro del tornillo, ¿sí?, de manera que deje un poquito de libertad. ¿Sí? Yo hago la perforación en la teja, dejo un poquito de libertad y después sí instalo el tornillo, ¿sí?, es decir, instalo el tornillo y queda con libertad para que la teja, al empezarse a mover a lo que llamamos nosotros dilatación térmica, ¿sí?, por muy excelente que sean las tejas plásticas en el tema de la estabilidad térmica, igual tienen dilataciones térmicas, es decir, con el calor se expanden y con el frío se contraen. Entonces, durante el día se están expandiendo, durante la noche se empiezan a contraer. Por eso nosotros muchas veces escuchamos como si totearan, ¿sí?, la teja. Es eso, es ese proceso de dilatación térmica. Entonces, cuando la teja se empieza a mover y yo tuve o sea, le hice caso a Mathisen de preperforar, la teja se va a empezar a mover y no se va a ver afectada si yo tuviera el tornillo completamente sujeto, si se empezara a mover y no dejé ningún tipo de factor de seguridad, entonces esa teja va a empezar, uno, a soltar el tornillo y dos, se va a fisurar. Sí, eso es fijo. Entonces, pilas con esto. O sea, esto es clave, preperforar la teja
para poder tener una buena instalación. Eso cuando es con tornillos, ¿no? Cuando es con amarres de alambre, que sí se puede, ¿sí? Pues recomendamos mejor con tornillería, más porque es una solución un poquito más técnica, pero comprendemos que este tipo de tejas las instalan todavía mucho con amarres de alambre. Lo mismo, o sea, se debe abrir una perforación en la cubierta, no que dejen el amarre o los alambres que pasen directamente y ya, con esto ya simplemente no. Se debe perforar la teja, dejar un espaciecito lo suficientemente cómodo. Por ejemplo, con amarres de alambre se puede usar una broca de cuarto, ¿no? De un cuarto. Eh, entonces, como para que lo tengan ustedes en cuenta. Ahora, dos, la otra clave para la buena instalación de las tejas es no ajustar demasiado los tornillos. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros tal vez creemos que entre más ajustado queda más seguro. Y pilas, tengan en cuenta que cuando ustedes instalan una teja plástica, por lo general no la instalan solo con un tornillo, por lo general va a tener 6, 9 tornillos más o menos. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo que va a tener que soportar la teja no lo va a tener que aguantar un solo tornillo, sino que va a ser distribuido entre 9 o 6 tornillos. Entonces, no se afanen, no se dejen preocupar por el hecho de que de pronto tengo que dejar muy apretado el tornillo para que pueda soportar bien la teja y tenga buena resistencia. No, simplemente ajustan el tornillo lo suficiente para que ya simplemente llegue a la teja y listo. Lo que dice la ficha técnica es que no debe quedar ni muy ajustado ni muy suelto. ¿Sí? Y esto aplica para todas las tejas plásticas, incluyendo las tejas de aislamiento termoacústico de UPVC, por ejemplo, pero también para estas. ¿Sí? El tema es, aun cuando es muy dúctil el policarbonato, de todas maneras, la vejez de todos los plásticos, de absolutamente todos los plásticos al sol, es la cristalización. ¿Sí? Sería una gran mentira si yo les dijera que las tejas de plástico no se cristalizan. Todas se cristalizan, ¿sí? Lo que buscamos nosotros a través de una buena fabricación y una buena manipulación es prolongar la vida útil de la teja, pero todas se cristalizan. ¿Sí? Por ejemplo, para eso también es el filtro UV que tienen las tejas. Es para que no se cristalice tan rápido y pueda tener una vida útil lo más prolongada posible. Pero entonces, esas son las recomendaciones de instalación más críticas que ustedes deben tener en cuenta a la hora de manipular tejas de policarbonato, incluso de PVC, pero en este caso, tejas de policarbonato matice. ¿Listo? Cosas adicionales que les puedo dar como para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de manipular estas tejas. El almacenamiento, entonces pues realizarlo un almacenamiento que no esté completamente expuesto al sol, ¿sí? Si se puede bajo techo pues mejor, pero si no, si pronto estamos en obra, por lo menos por ejemplo que estén sobre una estiva, que no estén en contacto directo con el suelo y que estén protegidas del sol. ¿Por qué les digo que preferiblemente bajo techo? Porque algunas veces el sol puede ser tan fuerte que aún estando sobre una estiva y estando protegidas con una lona, con una polisombra o con algo por el estilo, de todas maneras puede que el sol sea tan fuerte que las ablande. ¿Sí? Entonces, mientras no estén instaladas y como están una pegada con otra, entonces eso sí va a generar tal vez deformación en la teja desde incluso antes de estar instalada. Entonces, preferiblemente que esté bien protegida del sol a la sombra, a una buena sombra, para que no se nos vaya a dañar desde antes de incluso instalarla. Les cuento en cuanto a comportamiento de esta teja en exteriores. Entonces, vida útil y vamos a hablar un tema que es de garantía y ya miramos a ver qué inquietudes tenemos todos. Vida útil de estas tejas, pues ustedes saben que la garantía es de 10 años, la vida útil más o menos, está entre los 10 y 15 años. ¿Listo? La garantía que es de 10 años, entonces pilas con esto, no cubre fenómenos naturales que sean extremos. Y aquí a donde voy particularmente, al granizo. ¿Sí? Pilas porque realmente
todas las tejas de policarbonato, todas, no existe en realidad, no existe la teja de policarbonato antigranizo, ¿sí? Porque es que realmente el único que controla el clima, para los que creemos en Dios, pues es Dios. Es el único que controla el clima. Es el único que sabe qué tan fuerte va a pegar un pepazo de esos, ¿sí? Entonces, ninguna teja les va a garantizar a ustedes el tema del granizo completamente. A esta teja sí se le practican, por ejemplo, pruebas de impacto, ¿sí? Con bolas de incluso 500 gramos, incluso hasta 1 kilo, desde una altura de 1 o 2 metros, para garantizar pues que la teja soporte. Pero entonces ya la teja, la realidad, mejor dicho, nosotros hacemos esas pruebas en un laboratorio. La teja ya a la realidad es otra cosa, porque ya va a estar instalada, ya va a estar expuesta al sol. Y de pronto cae una granizada bien fuerte, por ejemplo acá en Bogotá, cae una granizada fuerte, no sé, después de un año de instalada, y esa granizada puede romper la teja, y eso pues es algo que no cubre la garantía, ¿sí? Entonces, pilas con eso. Me gusta que realmente lo tengan claro desde un principio. No espero pintarles pajaritos en el aire, sino pues sin tapujos poderles decir lo que es, ¿sí? Entonces, como para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora sí, creo que hemos ya hablado de todo lo relacionado con la instalación y las recomendaciones de manipulación de las tejas de policarbonato. Entonces miremos a ver qué preguntas o qué inquietudes tienen ustedes. Por ahora voy a dejar de compartir la pantalla para poder ver los mensajes, a ver si de pronto, si es que hay de pronto alguna inquietud. Si no, pues simplemente me queda agradecerles, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañarnos. Y pues recordarles que pueden contar con nosotros, con el departamento técnico de Matisen, para capacitarse, para entrenarse en todo el tema de instalación, de manipulación de cualquier tipo de tejas o UPVC o lámina de policarbonato alveolar o este tipo de tejas de policarbonato lámina sencilla. Entonces miremos a ver si de pronto hay alguna inquietud. A ver, entonces, eh, primera, ingeniero, con el tiempo no se cristalizan, creo que ya la ataqué, que sí, la verdad es que o sea, la respuesta sincera y clara es que todas, absolutamente todas, sea la marca que sea, hasta la nuestra que es de marca Bayer, también se cristaliza porque es lo normal, es la vejez normal de la teja, del policarbonato o de cualquier plástico expuesto al sol. Pero pues se trata de que se prolongue esa vida útil a través de elementos como, por ejemplo, la capa de filtro UV. Eso es lo que ayuda a que una teja no tenga una vida útil tan corta. ¿Listo? La siguiente pregunta, ¿la teja va atornillada en el valle o en la cresta? Muy, muy buena pregunta. Muchísimas gracias. La respuesta es que siempre, siempre, siempre se va a hacer es en las crestas, en la parte alta. ¿Listo? Nunca en el valle, porque es que cuando instalamos en el valle, algunas otras cubiertas de otros materiales, por ejemplo, recomiendan instalación en el valle y cuentan con el elemento necesario para realizar la instalación. Pero en este caso, como son tejas más que todo con ondas, curvas, para que yo pueda instalar en el valle debería ser plano, para que pueda pues el empaque completamente sellar. Eso uno. Y lo otro, pues precisamente les di la recomendación de que se preperforara la teja, luego va a quedar un orificio más grande que el tornillo, ¿sí? Entonces, es bueno que queden las crestas para disminuir el riesgo de filtración. Se disminuye completamente el riesgo de filtración y que le demos a la teja la libertad de que se expanda y se contraiga a la hora de estar expuesta a calor y frío. ¿Listo? Entonces, siempre, siempre, siempre deben estar instaladas en las crestas, o por lo menos esa es la recomendación que nosotros damos. ¿Listo? Por seguridad en el empaque del tornillo, como tiene desgaste este caucho, por seguridad se le coloca silicona, esto no es debido. Bueno, muy, muy buena pregunta también. Muchísimas gracias. El empaque del tornillo tiene un desgaste similar al de la misma teja. Es decir, la vida útil del tornillo más o menos durará lo mismo que tenga la teja o que dure la teja. Los empaques que nosotros
particularmente Matisen usa, son en un material que se llama neopreno. El neopreno es un material que soporta intemperie, va a soportar sol y lluvia, también se va a cristalizar como cualquier polímero, pero pues va a durar lo suficiente para que les dure con toda la, o sea, con la teja también. ¿Listo? Ahora, de sellar con silicona, si es debido o no debido. Nosotros no recomendamos sellar con silicona porque algunas veces la silicona lo que hace es quemar todavía más rápido el empaque del tornillo. ¿Sí? Ahí, mejor dicho, depende del producto que ustedes escojan para sellar, porque hay siliconas muy buenas, que esas pues sí aguantan lo que se venga y por muchos, muchos años, pero hay otras siliconas que no son muy buenas. Entonces, para no tener esta ambigüedad, simplemente recomendamos no usar siliconas, realmente no es necesario, porque ya tenemos un tornillo con empaque y un capelote, entonces no es necesario. Pero si se quiere hacer, pues está bajo su riesgo, bajo su criterio el saber qué silicona comprar. ¿Listo? De que se puede hacer, se puede hacer. El tema es tener el cuidado de escoger un buen producto, una buena silicona y que no, después esto no vaya a cristalizar más rápido. O el empaque del tornillo o el pedazo donde le ponemos la silicona sobre la teja. Así que no vaya a cristalizar la teja. Y ahí sí que, mejor dicho, peor. Porque pues a la hora de que la teja empiece a tener su dilatación térmica, pues va a hacer que la teja de pronto también se fisure. ¿Sí? Entonces eso como para que lo tengan ustedes en cuenta. En el fenómeno de contracción y expansión, hay algunos topes en centígrados para que el fenómeno suceda. No, realmente no hay topes. Esta teja se fabrica con, con una temperatura de ablandamiento de cerca de los 60 grados, entre 60 y 70 grados. Con esto les explico algo súper fácil, así como para no demorarlos más. Cuando yo hablo de 60, 70 grados, pues uno puede decir, ah, no, pues acá la temperatura más brava por en Barranca Bermeja o en el Magdalena Medio, de pronto pues eso alcanzará por mucho 40, 40 y pico. Pilas porque acá estamos hablando de temperatura superficial, ¿sí? La temperatura ambiente es muy diferente a la temperatura superficial. Entonces, en lugares donde yo pueda estar a 20, 30 grados, si yo voy y toco una teja, esa teja puede estar ya a los 50, 50 y pico de grados. ¿Listo? Yo mismo una vez hice la prueba, mi familia todas de Bucaramanga, incluso yo también, y una vez estando allá cogí un pedazo de teja y la puse al sol a las 10 de la mañana. Así que Bucaramanga pues es una ciudad cálida, pero no es la más cálida de Colombia. Y estábamos a unos 25 grados más o menos, en ese entonces me acuerdo, y puse la teja, nomás la puse como por media hora. A la media hora fui, tomé la temperatura y por ejemplo esa teja ya estaba por los 50 grados. ¿Sí? Entonces cuando les hablo de una temperatura superficial de 60, 70 grados, es la temperatura superficial. Pero con la alta exigencia en la fabricación de esta teja, sabemos que soporta incluso hasta las temperaturas más altas que tenemos acá en Colombia. Esta teja se fabrica teniendo en cuenta incluso temperaturas de verano de Europa y de América. Y las temperaturas en los veranos del hemisferio norte, es decir, Europa y Estados Unidos y Canadá, son temperaturas pues bastante altas, que llegan a temperaturas muy, muy altas. Entonces, eso ya está cubierto para nuestras temperaturas que son en la región tropical, que es Colombia. Entonces, con eso podemos tener esa tranquilidad. Sin embargo, pues no deja de ser bueno tenerlas en cuenta como las recomendaciones que les dije, por ejemplo, de que no esté en contacto directo con la perfilería. Eso es clave para prolongar la vida útil de la teja. Miren, solo con eso, lo que he visto, yo realmente ya llevo más o menos yo llevo ya como unos 8 años en departamentos técnicos de diferentes empresas de cubierta. Y lo que he visto durante esos años es que cuando una teja no tiene ese aislamiento entre perfilería metálica y teja plástica, esa teja por lo general está durando bien poquito. O bien poquito en policarbonato, pues quiere decir por alrededor de unos 8 años, 7 años. Y cuando usamos ese aislante,
más o menos se prolonga la vida útil de esa teja como por lo menos unos 5 años. O sea, solo por usar ese aislante, que uno podría decir, hombre, no me sale más caro a la hora de la instalación, pero solo con eso ustedes pueden tener una teja que les dure incluso 5 años más que si no lo instalaran. Eso pues, o sea, ¿por qué me alargué como tanto en esta respuesta? Porque tiene que ver con el tema de la temperatura. ¿Listo? Pero pues topes no hay. Realmente los topes, o mejor dicho, el tope para el que es fabricada la teja, pues estamos cubiertos porque es considerando veranos para Europa y para América, para Norteamérica. No sé qué otras preguntas puedan tener de pronto a la hora de instalación de tejas plásticas. Si no hay más, entonces recordarles que ustedes van a tener disponible toda la información técnica en la biblioteca del Círculo de Especialistas. ¿Sí? Y agradecerles pues el tema de haber sacado el tiempo para este espacio, poder capacitarse y entrenarnos pues en tema de instalación, compartir entre todos el conocimiento, porque pues yo por mucho que tenga apenas 8 añitos de experiencia en temas de cubiertas, estoy casi seguro que ustedes tendrán mucha más experiencia que yo en el ejercicio y en la práctica, que es en realidad mejor dicho, en la realidad, no en la cruda realidad. Pero espero que todas estas recomendaciones pues hayan servido, que les ayuden a ustedes a tener mejores instalaciones y con eso pues tener una mano de obra pues de altísima calidad también. De verdad, muchísimas gracias a todos. No sé, Andrea, de pronto si tengas alguna otra cosa que ellos necesiten enterarse. Hola especialistas, bueno, no tenemos nada adicional. Muchas gracias, Cristian, por este espacio. Especialistas, recuerden que esta sesión es grabada y durante la semana la vamos a subir